Hola, te doy la más cordial bienvenida a este canal que se llama Lápiz y Micrófono. El día de hoy hablaremos sobre las noticias falsas o también conocidas como fake news. Esta es la denominación que se le da a la divulgación de la información falsa que puede venir en forma de artículos, imágenes o videos. Se presentan como reales, cuyo objetivo es manipular la opinión pública, dando lugar a un peligroso círculo de desinformación. Las noticias falsas pueden tener algunos fines y entre estos destacan el político, económico, social o ideológico y pueden afectar negativamente a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información y la confianza de diversas instituciones, sean estas públicas o privadas. Los fake news no son un fenómeno nuevo, sino que han existido desde que el ser humano utiliza el lenguaje para comunicarse. Por ejemplo, los chismes generalmente son noticias falsas. Alguien inventó el chisme para su propio beneficio o para perjudicar a otra persona, porque se molestó con esta persona. Sin embargo, lo que ha cambiado es la forma y la velocidad con la que se difunden las fake news, gracias al uso del Internet. También gracias al uso de las redes sociales, como por ejemplo el buscador de Google, Facebook o YouTube. Estas plataformas permiten que una noticia falsa llegue a millones de personas en cuestiones de minutos. ¿Qué decimos minutos? En cuestiones de microsegundos, sin que haya un control de calidad o verificación de la información. Algunas de las características de las fake news son las siguientes, y tú tienes que estar muy pendiente de esas para no dejarte engañar, ya que como lo veremos más adelante, estas noticias falsas también pueden afectar a la sociedad y nuestro entorno. Las características son que tienen un título llamativo o sensacionalista. Buscan captar la atención del lector y generar emociones fuertes como el miedo, la ira, la sorpresa o la indignación. Otra característica es que no citan fuentes confiables o verificables. Las tergiversan, tratan de sacar de contexto una noticia real. A veces usan nombres de medios de comunicación reales para dar más credibilidad a la noticia, pero el enlace dirige a otro sitio web, falso. Otra característica es que contienen errores ortográficos, gramaticales o de formato, que evidencian una falta de profesionalidad o rigor periodístico. También usan imágenes o videos manipulados, editados o sacados de contexto para apoyar la falsedad de la noticia. Otra característica es que se difunden por medios no oficiales como grupos de WhatsApp, cadenas de correo electrónico, blogs personales o páginas web de dudosa reputación. Para evitar caer en estas fake news, se recomienda seguir los siguientes consejos. Número 1. No creer todo lo que se ve o se lee en Internet o en las redes sociales, sin contrastar la información con otras fuentes confiables o reconocidas. Número 2. Verificar la fecha, el autor, el medio y el contexto de la noticia, para comprobar si es actual, relevante y coherente. 3. Consultar páginas web especializadas en verificación de datos falsos, que se encargan de analizar la veracidad de la noticia que circula por Internet. 4. No compartir ni difundir noticias que no hayan sido comprobadas previamente, para no contribuir a la desinformación y el engaño. 5. Denunciar las noticias falsas que se encuentren en Internet o en las redes sociales, para alertar a los usuarios y a las autoridades competentes. Ahora hablaremos de qué manera las noticias falsas pueden afectar a la sociedad.
Y estas son que distorsionan la percepción pública sobre temas importantes como política, economía, salud o medio ambiente, y pueden generar gran confusión o desconfianza y también apatía en los ciudadanos. También polarizan los debates y fomentan la intolerancia, el odio y la violencia entre grupos sociales, al crear divisiones y enfrentamientos basados en mentiras o perjuicios. También afectan decisiones políticas y electorales al influir en la opinión y en el voto de los ciudadanos, favoreciendo a ciertos candidatos o partidos o deslegitimando a otros. También socavan la confianza en las instituciones, los medios de comunicación y los expertos, al cuestionar su credibilidad, autoridad y profesionalidad, y al difundir teorías conspirativas o rumores infundados. También ponen en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de las personas al difundir información falsa o engañosa sobre temas como las vacunas, los medicamentos, los alimentos o los desastres naturales. Por estas razones antes citadas, es importante que los ciudadanos se informen de manera crítica y responsable, que verifiquen la veracidad de las noticias que reciben y comparten en Internet o en las redes sociales. Así podrán evitar caer en las fake news y contribuir a una sociedad más informada, democrática y pacífica. Es importante también mencionar que los gobiernos de diferentes países están tratando de combatir a las fake news o noticias falsas de diversas formas, pero no todas son efectivas o respetuosas con la libertad de expresión. Lo que se está haciendo es crear servicios de verificación y supervisión de datos administrados por el gobierno, que se encarguen de analizar y desmentir la información falsa que circula en Internet o las redes sociales. También se quiere aprobar legislación que regule la difusión de información falsa y responsabilice a las plataformas sociales de combatir la desinformación. También promover la educación y la alfabetización mediática entre los ciudadanos para que desarrollen un pensamiento crítico y que sean capaces de verificar la veracidad de las noticias que reciben o comparten. Las noticias falsas pueden tener un impacto negativo en la sociedad de diversas maneras, entre las que podemos señalar las siguientes. 1. Afectan la confianza en las instituciones y los medios de comunicación. Cuando las personas se exponen a noticias falsas, es muy probable que pierdan la confianza en las instituciones sobre la cual hace referencia esa fake news, como por ejemplo los gobiernos, los medios de comunicación, las organizaciones civiles. Y esto puede dificultar la construcción de consensos y la toma de decisiones informadas. 2. Favorecen la polarización social. Las noticias falsas suelen estar diseñadas justo para eso, para reforzar los prejuicios y las creencias existentes. Esto hace que se dificulte el diálogo y el entendimiento de las personas con distintos puntos de vista. Y 3. Pueden tener consecuencias negativas para las personas y las comunidades. Las noticias falsas pueden utilizarse para incitar al odio, la violencia y la discriminación. También pueden utilizarse para manipular la opinión pública en relación con temas importantes, como las elecciones o las políticas públicas. Así que espero que este video te haya servido para comprender sobre qué son las noticias falsas o fake news y también cómo afectan a la sociedad. Recuerda, si no tienes la certeza sobre una noticia, es mejor no compartirla y que tú no seas cómplice